de un trabajador que no le escapa las letras, traidores. Gracias Patricia González por esta entrevista para analizar la LUC en profundidad. Contanos sobre vos, quién sos, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, primero agradecerles por este tiempo. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué me dedico? Soy Patricia González, soy politóloga, tengo 35 años, soy también la mamá de Catalina, soy una trabajadora, me he dedicado a los estudios de género, soy feminista, soy militante feminista, soy militante del Frente Amplio y en los últimos años me he dedicado a estudiar la participación política de las mujeres, y bueno, y a trabajar sobre todo en el entorno de los partidos políticos y las necesidades de los partidos políticos en la incorporación de perspectivas de género. Si hablamos de la LUC, ¿no? ¿Qué importante es para la democracia habilitar un referéndum? ¿Qué está en juego? ¿Qué se discute? Yo creo que la democracia es un conjunto de muchas cosas, ¿no? A veces creemos que la democracia es el Parlamento o son las elecciones, sí, es el Parlamento, son las elecciones, son los mecanismos, pero también son las prácticas, ¿no? O sea, todos los sistemas políticos tienen prácticas y costumbres que hacen que ese sistema se sostenga más o menos democrático, ¿no? Vos podés tener el mismo sistema político que otro país y sin embargo la cultura política no es tan democrática, ¿no? Entonces, algo que nos caracteriza a nosotros y que ha caracterizado a Uruguay es tener mecanismos para la participación social. O sea, si hay un gobierno que impone leyes o que pone leyes a discusión que la mayoría de la población no aprueba o no valida, tiene que tener la población la oportunidad de no esperar hasta las próximas elecciones a decir si te quiere votar o no, sino poder incidir y decir, no, esto a mí de esta manera me parece que no se tiene que hacer. Y por eso hay mecanismos instituidos para eso. Casi todos los países tienen esos mecanismos, no todos los países lo usan. Y yo creo que ahí es como un valor muy importante de nuestra democracia. En principio, porque han habido, por ejemplo, en América Latina, revueltas bastante importantes, ¿no? Manifestaciones que terminan con personas fallecidas, con violencia policial, cuando la gente tiene la oportunidad de manifestar lo que no le gusta, ¿no? Como decían en Chile, no son 30 pesos, son 30 años. Entonces, si durante todo el proceso donde vos discutiste, nunca tuviste una oportunidad para participar efectivamente en una discusión, entonces las formas de ebullición del sistema terminan saliendo de esa manera. Yo creo que la posibilidad de habilitar un referéndum y de que el movimiento social construya una estrategia de contrapunto y de discusión a lo que plantea el gobierno, organizada, instituida, pacífica, con lapiceras, ¿no? Eso es algo que a la democracia le da muchísimo valor. En una pandemia. En el medio de una pandemia. Bueno, y en definitiva, con todos los cuidados, ¿no? Tuvimos todos los cuidados del mundo, con el alcohol, con los tapabocas, pero estábamos poniendo en discusión que la forma en que el gobierno instalaba su gobierno, poniendo arriba de la mesa una ley enorme con un montón de cosas que la gente no conocía, no estaba bien. Y efectivamente, si 800.000 personas firmaron por ese proceso, es porque había un montón de personas convencidas de que eso no estaba bien. Y creo que ahí lo que estaba en discusión, más allá del contenido concreto, que sí hay un montón de cosas de contenido y que en el fondo se trata del contenido, es la forma también. Es así, no. Vos no podés llegar a ganar el gobierno y cambiar todas las leyes del sistema y cambiar pedacitos que cambian cosas que después son muy importantes, ¿no? Hablábamos ahora en la previa del combustible, pero podemos hablar de los alquileres, podemos hablar de la regulación del mercado de trabajo, del derecho a huelga, de las manifestaciones, de la violencia policial. O sea, estás cambiando un montón de discusiones de leyes que nosotros dimos durante 15 años. Entonces, si en 15 años discutimos y concluimos un montón de cosas y llegamos a un montón de conclusiones que eran mejor de esa manera, discutiendo en cada proceso, en un momento discutimos sobre la seguridad, discutimos con la derecha, ¿no? En el Parlamento se dio el debate, ellos pusieron su punto de vista, los medios los entrevistaron, dijeron lo que pensaban. Entonces nosotros en 30 días teníamos que tener posición sobre un montón de temas diversos sin tener posibilidad de discutir con la gente para que la gente tomara postura. Entonces terminaron cambiando cosas que la mayoría de la gente no sabe. Entonces eso es hacer a la espalda, porque si vos estás convencido que lo que estás haciendo está bien, lo podés defender en el Parlamento
por medio de un proceso de ley concreto. Entonces yo creo que el proceso de referéndum es importante para la democracia porque habilita a la ciudadanía organizada a poder poner un contrapunto arriba de la mesa, pero además porque evita tensiones del sistema político que creo que han sido, y que desde el proceso democrático hasta ahora han sido parte de los valores que nosotros hemos construido como democráticos, ¿no? Que la cosa es discutiendo, no llevándose puesto a nadie. Previo a la entrevista comentabas que te decían Pata, así que te voy a decir Pata. Y también mencionabas que sos feminista y que te especializas en género. ¿Nos puedes comentar cómo afecta la ley de urgente consideración a las mujeres? Bien, ahí hay una lectura como para conectar cosas que hay que hacer, que es que en Uruguay, pero en la mayoría de los países de América Latina, las mujeres son más pobres que los hombres. Es un dato de la realidad. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, la posibilidad de acceso a determinados trabajos. Por ejemplo, las mujeres más pobres y con menos educación acceden a trabajos que son menos pagos que los hombres más pobres y con menos educación, ¿no? Ahí el contrapunto es el trabajo más masculinizado y más feminizado, la construcción del trabajo doméstico, ¿no? Entonces ahí ya ves cuál es el monto de ingreso. Lo segundo es las pensiones alimenticias que se pasan, que en general son marginales, y entonces son las mujeres con un montón de hijos, y eso también explica la pobreza infantil, que son las que se hacen cargo de familias numerosas o no numerosas, pero hay un porcentaje importante de mujeres en este país que lidia sola con su casa y el sostenimiento de su casa, con sus hijos, y además trabaja y además milita, ¿no? Entonces hay una forma de vida de las mujeres que las pone en un lugar de mucha precariedad, ¿no? Nosotros en este país no tenemos políticas específicas que piensen en la economía de las mujeres y en la forma de vida de las mujeres y que contemplen el sistema de cuidados, el sistema educativo como un todo necesario para que una mujer pueda conseguir su punto de autonomía. Esta ley afecta en un montón de cosas, tiene un montón de puntos y de contrapuntos que implican a las mujeres. Por ejemplo, en lo concretamente económico. O sea, hoy hablaban del combustible, dicen, bueno, hablamos del combustible y decimos, pero yo no tengo auto, ¿qué me importa? No, el combustible es el que traslada el arroz que vos compras en el súper, ¿no? El combustible es el que traslada todo, o sea, todo se mueve por medio del combustible, eso implica aumento de precio. Y el aumento de precio sin aumento de salario real, si a vos no te aumenta el sueldo y si a vos no te pagan más y las cosas son más caras, entonces vos podés comprar menos cosas. Y eso afecta a las personas más pobres, y las personas más pobres son las mujeres. La precariedad en el sistema de vivienda, sobre los alquileres, los desalojos, se saca la cláusula de desalojo de mujeres con hijos. O sea, hay una desprotección del sistema hacia las mujeres, hacia las poblaciones más vulnerables, y que las mujeres ahí y los niños y las niñas son mayoría. Entonces, creo que tiene que ver como con una lectura de a quién priorizan, a quién jerarquizan, pero también a cómo conecta esa ley con todas las otras políticas del gobierno. ¿Qué se está discutiendo en el Consejo de Salarios? ¿Cuáles son los aumentos, por ejemplo, para las trabajadoras domésticas? Son marginales, el año pasado fue de 0,6%, y en realidad la inflación fue mucho más alta. Entonces, hay un punto puesto arriba de la mesa que es, no están necesariamente ocupados en que las personas que llegan ahí con lo mínimo puedan llegar un poco mejor. No hay un gobierno preocupado por eso, no hay políticas tendientes a eso. Y esto es una ley que instituye y construye un sistema que privilegia a unas personas por sobre otras. Si vos tenías privilegios, capaz que vas a estar un poco mejor. Pero me parece que la mayoría de los uruguayos no somos los privilegiados. O sea, no son propuestas para la mayoría de nosotros, son propuestas que tienden a pensar más en algunos, entonces hacen planteos como, no sé, conecto otra cosa como las discusiones sobre la política internacional, ¿no? Cuando se empieza a discutir el TLC con China, la gente dice, ¿pero eso qué tiene que ver conmigo? ¿Yo qué sé del TLC con China? ¿Yo qué sé de las discusiones de libre comercio? Ah, bueno, tiene mucho que ver contigo. Porque si hay empleo o no hay empleo, ¿cuánto determina tu vida? En el interior, por ejemplo, las fuentes de empleo. Vos decís, bueno, va a aumentar la venta de soja, pero ¿cuántas personas trabajan en eso? ¿Trabajan muchas personas? ¿O se van a enriquecer algunas personas que tienen campos con plantaciones? Porque yo no tengo campo. Yo no tengo campo, no tengo empresa, no tengo propiedad. ¿Cómo me afecta a mí? Bueno, entonces, hay un punto en el que en la lectura general
yo creo que es una política de persecución hacia la pobreza. Y lo mismo conecto con otra cosa que es la seguridad. O sea, para mí hay una discusión que nos tenemos que dar sobre la seguridad. ¿Qué es estar seguro? ¿Qué es estar seguro o no estar seguro? Porque, por ejemplo, la seguridad está muy asociada a la economía, ¿no? Yo puedo construir un proyecto de vida, tener una hija, tratar de comprarme una casa, el banco hipotecario, meterme en una cooperativa de vivienda, si tengo ciertas certezas. Entonces, esa seguridad económica, que es no estamos hablando de la seguridad de los maya oro, estamos hablando de la seguridad de la mayoría de la población que quiere construir un proyecto de vida, tener una familia, mantener una casa, ¿no? Irse de vacaciones una vez al año, nada muy, ¿no? Claro, nada muy radical, como tener algunas cositas, eso, lo mínimo. Bueno, ¿en qué medida este gobierno te hace un planteo de seguridad? Sin embargo, te dicen que la seguridad es que los jóvenes estén en la calle. La seguridad la discusión es en contra de los jóvenes, porque hubo una persecución policial en el proceso de la pandemia contra los jóvenes súper importante. Y a veces es verdad que nos olvidamos que fuimos jóvenes y que tuvimos 15 años, 20 años, donde lo más importante es salir a un boliche, lo más importante es estar con tus amigos. Bueno, ¿y puede la policía ir y pararte y detenerte si vos estás con tus amigos en una plaza escuchando música? Bueno, ahora puede. Y eso está bien. Yo no quiero eso para mi hija. A mí eso me genera mucha inseguridad. Entonces, porque me parece que en realidad sí, yo no digo que no haya delito, no digo que no tenga que haber fuerzas represivas, por supuesto que tiene que haber, por supuesto que hay que reprimir el delito, pero ojo con las lecturas que hacemos, porque a veces hacemos algunas lecturas lineales y después caemos nosotros en nuestra propia trampa, porque después son nuestros hijos los que están en esa plaza conversando con otros y que los para la policía, les pega la policía. ¿Por qué? Porque puede, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un punto importante. Lo otro es, si nosotros creemos que estamos más seguros porque en la cárcel hay más gente, es que no entendimos cómo funciona. Sí, se llenaron las cárceles. Las cárceles están llenas de personas. Cada vez más, en el Frente Amplio aumentó la población carcelaria. Sí, en este periodo de gobierno, mucho más que en todo el proceso del Frente Amplio. ¿Qué vamos a hacer con la gente que está en la cárcel? Si uno comete un delito. Porque además, en este país, vos vas a la cárcel si sos pobre, no si tenés plata, ¿no? Empresario, sojero, lleva un contenedor de cocaína en el puerto de Hamburgo y después un delincuente joven reincidente. El empresario sojero no es un delincuente, el empresario sojero está preso en una cárcel y va al CONCAR. Por supuesto que no, la cárcel es para los pobres. Entonces, ¿cuál es la propuesta en relación a las pobrezas? A las adolescencias pobres, a las juventudes pobres. La cárcel es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta dentro de la cárcel? Ninguna. El hacinamiento carcelario. Entonces, eso es una bomba de tiempo. O sea, cualquier persona que lo piense un minuto se da cuenta que eso no puede salir bien. No puede salir bien, porque esos gurises van a salir de ahí. ¿Con qué plan? ¿Con qué estrategia? ¿A laburar a dónde? Porque ¿qué son gurises que cometieron errores, que hicieron cagada? Sí. ¿Está mal? Sí. ¿Hay que penalizarlo? Sí. ¿Pero no tienen derecho a tener un proyecto de vida, a reformularse, a cambiar, a tener un trabajo, a ingresar al sistema educativo, a tener su casa? Bueno, nadie está hablando de eso. Entonces, vos me decís que yo voy a estar más segura porque vos vas a llevar a la gente presa, la vas a encerrar en un lugar y un día la vas a sacar, sin ningún plan. Yo creo que no. Y creo que está demostrado en el mundo que eso no funciona. Entonces, otro punto es la violencia basada en género, ¿no? Y la violencia doméstica. Se dieron las cifras sobre la seguridad, hubo aumento de femicidios, hubo aumento de denuncias en violencia doméstica. No escuché a nadie hablar de eso. Entonces vos estás seguro afuera de tu casa, pero tenés inseguridad dentro de tu casa. O sea, las mujeres que militamos en los movimientos sabemos que hay un montón enorme de mujeres que no pueden irse de su casa porque están amenazadas de muerte. Y nosotros no tenemos ninguna respuesta para eso. ¿Y eso es seguridad? ¿Esa mujer se siente segura?
cuando el sistema de justicia no le da respuesta, cuando en realidad es el hombre el que tiene el poder económico y los medios económicos para ir, venir o moverse. Creo que ahí tenemos construido otro problema bastante grande, que no lo he escuchado en boca del ministro. Entonces parece que la violencia de género y la violencia hacia las mujeres no fuera tan importante para este gobierno, y que los homicidios de mujeres no fueran tan importantes para este gobierno. Entonces yo, cuando compramos el discurso de la tele, que me gustaría, yo no digo que no sea así, pero hay que hacerse preguntas de que la seguridad o la inseguridad es esto. Me gustaría que cada uno se preguntara, bueno, ¿qué me haría a mí sentir seguro? ¿Qué me hace sentir seguro? ¿Poner más rejas? ¿O sentarme afuera a conversar con mis vecinos? ¿O que si me pasa cualquier cosa yo pueda llamar al vecino de al lado? Y que cuente con otras personas. Y que sepa con quién cuento, con quién puede construir conmigo, quién construye el barrio conmigo. Yo me siento más segura en mi barrio. Cuando me bajo del ómnibus están los vecinos sentados afuera. Mucho más segura que si veo la policía armada en la esquina. En los países donde, en América Latina, en los países donde vos ves policías armados por todos lados, tenés la sensación de todo menos de seguridad. Porque te da la sensación de que algo va a pasar ahí, ¿no? Y si pasa algo además, hay gente que está armada. Bueno, yo no quiero vivir en un país con gente armada todo el tiempo. No me parece que eso a mí me haga sentir más segura. Entonces, discutamos sobre los delitos, sí, pero discutamos sobre los otros factores que construyen la seguridad de las personas y sobre los otros factores que construyen los proyectos de vida. Y creo que no hay una propuesta, ni en la LUC, ni en la propuesta del gobierno, que tienda a pensar en cómo construyen cierta seguridad las personas que no tienen grandes capitales. Los que tienen capitales sí, tienen sus mecanismos de certeza y seguridad, pero el resto de nosotros, los que vivimos el trabajo, y de última, si guardas algo, guardas el aguinaldo, de la licencia, ese es tu ahorro, y que vivís al sueldo del mes. Para esa gente no hay ninguna propuesta, y eso somos la mayoría de nosotros. Entonces, yo creo que tenemos que informarnos, que tenemos que promover y pensar con la gente un poco más en eso, en cómo nos afecta a nosotros en nuestra vida, en nuestros bolsillos, en nuestra vida cotidiana, en nuestra construcción de país, en la construcción de país que nosotros queremos para nuestros hijos. O sea, nos ha costado mucho, ¿no? Los que tenemos hijos, yo ya no me siento joven porque ya soy una madre, o sea, como, claro, en un punto como proyectás en el mediano plazo. Bueno, ¿en qué país quiero yo que viva Catalina y en qué país quiero vivir yo también? Bueno, quiero vivir en un país con plazas, con parques, con niños jugando. Quiero que de adolescente pueda sentarse a escuchar música y a tomar algo con sus amigos o amigas en una plaza. Claro que sí. Eso me parece algo fantástico, alucinante. Eso hace al país en el que queremos vivir. Entonces, yo siento que todo este proceso de la ley está un poco más lejos del país en el que yo quiero vivir, de los barrios que yo conozco. Yo me crié en un barrio, sigo viviendo en un barrio, de los barrios en los que quiero vivir. Y creo que sin duda favorece mucho más a algunas personas que viven en otros barrios o que tienen otros ingresos o que tienen acceso a otras cosas, que es como a privatizar todo. Bueno, yo no quiero que sea todo privado y no quiero que el paseo del fin de semana sea en el shopping. Sigo queriendo que nos encontremos en la plaza y que la gente se encuentre en el barrio y en la escuela pública. Y creo que en ese sentido no es una ley que promueve el acceso a lo público, que promueve el acceso al encuentro. Es restrictivo, tiende a ser completamente restrictivo. Pata, para cerrar, ¿por qué votar sí? Para los que están indecisos, para los que no saben, para los que aún no se han informado del todo, ¿por qué votar sí? Bien, yo creo que algo para mí súper importante es como discutamos, hablemos, discutamos bien, discutamos en casa, discutamos en el almuerzo, ¿no? Y cuando digo discusión, lo digo en el buen tono, ¿no? Conversemos, hablemos, intercambiemos con la gente, con lo que piensa la gente, con lo que nos pasa a nosotros, con qué nos parece. Y en eso me parece que tenemos como el desafío importante de encontrar los mejores argumentos, ¿no? De evitar las bajezas, de evitar las agresiones, o sea, no, porque en el fondo, en esa discusión, en esa conversación con la familia, con los amigos, ahí está la construcción de la democracia también. Y si nosotros nos acostumbramos a decir, bueno, no porque vos sos esto o porque vos sos lo otro y entonces no votás esto,
Creo que perdemos algo que es bastante importante, que a mí me gustaría que sigamos teniendo y que siga siendo parte de nuestro patrimonio cultural, político, que es la posibilidad de discutir y de intercambiar. Yo voy a votar sí, milité por el sí, junté firmas, discutí con gente, conversé, intercambié con muchísimos compañeros y compañeras militantes y con muchísimos compañeros y compañeras militantes, porque entiendo que no es la manera, que no es la forma. No solamente porque hay una enorme cantidad de artículos que no comparto, fundamentalmente no comparto que uno pueda asumir el gobierno y cambiar un montón de cosas mezcladas en una ley. A mí me parece que eso está mal. Y no me gustaría que el Frente Amplio hiciera eso, y creo que el Frente Amplio no hizo eso. O sea, las discusiones se dan y se dan. Y si uno está seguro, discuta cada una de las cosas. O sea, no puede venir y decir, bueno, me acuerdo que estaban los chorizos caseros, el derecho a huelga, el cambio sobre la seguridad, la vivienda. ¿Y cómo podemos tomar decisiones sobre eso? Porque yo puedo pensar una cosa sobre esto, otra cosa sobre esto. O sea, si vos me pones todo junto, en realidad lo que me estás negando es la posibilidad de discutir. Y me estás negando la posibilidad de saber. Y una cosa muy importante con las leyes es que uno tiene que cumplir con la ley. Y uno tiene que hacerlas. No, porque si no va preso. Si uno no hace lo que dice la ley. Y si uno no conoce las leyes, ¿cómo hace? Si uno no conoce lo que tienen las leyes. Entonces, un día te enterás y vas a Antel y te enterás, no, bueno, porque ahora con el cambio de la LUC pasa esto con... pero yo no sabía eso de la LUC. Y bueno, claro, lo que pasa es que hay un montón de cosas que no sabías. Entonces, yo creo que es votar sí es parte de decidir un cuidado al proceso de la democracia y una forma de hacer política y una forma de la democracia. Obviamente el gobierno ganó las elecciones, tiene la posibilidad de implementar las políticas que propuso en las elecciones por las cuales la gente lo votó. Y eso está bien, y el presidente es el presidente de todos los uruguayos, y yo acepto eso, aceptamos eso en nuestra convivencia democrática, pero hay cosas que no se discuten, y hay cosas que no se discutieron ni que no se conversaron. Y por eso nosotros tenemos un parlamento, y por eso nosotros tenemos mecanismos como el referéndum, porque uno no puede venir y hacer lo que quiere, ¿no? Porque esto no es una democracia, donde construimos entre todos, más allá de que uno pone el punto de vista. Y creo que esto ha sido algo realmente serio para la democracia. O sea, ha sido un proceso de pasar por encima una práctica y una cultura democrática que venimos cuidando, que venimos construyendo desde hace muchos años, no solo el Frente Amplio. O sea, creo que también en el proceso de la reapertura democrática ha habido, en esas primeras etapas del Partido Colorado, una apuesta al cuidado de la democracia. Entonces, yo creo que la democracia no es un monopolio del Frente Amplio, no es un monopolio de la izquierda, y que hay muchas otras personas que no votan la izquierda, que no son de izquierda, que también tienen valoraciones importantes sobre la democracia, porque han vivido en otro proceso, o porque como nosotros que no vivimos otro proceso, igualmente creemos que queremos vivir así. Entonces yo creo que en el fondo tiene mucho que ver con eso, con decir, bueno, no es de cualquier manera. No es que cualquiera viene y hace lo que quiere de cualquier manera.